Bueno, muchas gracias por estar reunidos. Nosotros tenemos todos los jueves reunión especial y cuando decimos especial es una reunión en donde tocamos diferentes temas. Desde la perspectiva cristiana, especialmente para enfocarnos en los diferentes temas sociales o realidades que estemos viviendo en este tiempo. Nos hace mucho bien. Hace poquito estuvimos tocando el tema del bullying, también tocamos el tema de lo que es relacionado con la adopción en Argentina. Y bueno, y hoy nos toca tocar este tema con Natalia Tomasini, que ella es psicóloga clínica. Ella es esposa del pastor Servando Louvet, es pastor en la Iglesia Bautista de Chesortu, en Rosario. Y también ella es profesora de música, así que doy gracias a Dios por su profesión que tanto amamos, y a la vez también está participando en el coro Minadar Gospel en este tiempo, que también estamos llevándola, formándonos, trabajando técnicamente hasta que podamos comenzar con las presentaciones presenciales. Todavía eso me parece que va a llevar un tiempo, pero estamos en las manos del Señor. Natalia, estamos muy contentos de que esté compartiendo con nosotros este tema Gracias. que lo hemos titulado La ansiedad y el estrés en tiempos de pandemia. Realmente creo que todos hemos vivido diferentes acontecimientos, diferentes situaciones y muchas de ellas muy estresantes, como que tiene que ver con el estar encerrados, con el tener que tener un contacto estrecho o haber pasado por el tema del COVID, que a algunos nos ha desestabilizado físicamente y también nos ha desestabilizado en diferentes aspectos, incluso muchas cuestiones económicas, reconversiones económicas y de trabajo, así que realmente hay un motivo suficiente como para poder enfocarnos en este tema en esta noche y poder ayudarnos unos a otros. Esta angustia que comentás. Y después el En este presidente de la sentido. Nación está estipulado que hable Horacio. Por eso, bueno, ahí está, gracias. Recuerden que tienen que, miren que a veces entran con el micrófono abierto, porque ya está, entonces deben apagarlo inmediatamente. Entonces quisiera tener una oración en este momento para poder dar inicio a este momento y como siempre nos dividimos de esta forma. El disertante invitado, en este caso Natalia, ella va a tener un tiempo de 30, 40 minutos donde va a poder exponer todos estos temas relacionados con la ansiedad y el estrés. Y después vamos a dejar unos minutos, entre 20 y 15 minutos, hacia el final de la reunión para poder hacer preguntas, que creo que también es importante poder compartir este ida y vuelta, preguntas y respuestas. Así que muy bienvenida, Natalia. Oramos al Señor y comenzamos. Padre amado, gracias te doy por la oportunidad, Padre, de tener esta reunión como iglesia, la Iglesia Bautista, Señor, de un lugar devoto, la catedral. Te agradezco, Señor, por todas las cosas que estamos pudiendo hacer de manera virtual, a pesar, Señor, de esta pandemia tan dura que ha pegado en todo el mundo. Te agradezco por la vida de Natalia, Señor, por su disposición a compartir con nosotros, a conversar, Señor, a ampliar nuestro conocimiento acerca de todas estas cosas que nos están pasando, a poder dar una explicación a nuestras vidas y además a ayudarnos en el plano espiritual también. Por eso te alabamos, bendecimos tu nombre y te agradecemos por este momento. En el nombre de tu Santo Hijo, amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, Natalia. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por esta posibilidad, por la invitación de los pastores Daniel y Marisa y de toda la congregación y las personas que se sumaron. Este es un tema que nos atraviesa a todos, no solamente a nosotros, ¿no? a la raza humana. Y es un tema muy amplio. Entonces, en primer lugar, estoy muy agradecida, además de esta invitación, por la oportunidad que tuve de leer y de escuchar colegas psicólogos, algunos pastores que, digamos, como para poder tener herramientas para poder brindarles a ustedes en este tiempo. Y la verdad que fui la primera enriquecida en toda esta preparación. Fue muy rico todo lo que pude leer, lo que pude escuchar,
Así que en primer lugar, me siento una privilegiada en poder en haber podido recopilar alguna información y escuchar algunos puntos de vista, y espero que se los pueda transmitir de la manera más clara posible y que sea de bendición y que enriquezca la vida de todos nosotros. Ansiedad y estrés en tiempos de pandemia. Quisiera primero compartirles los 3 puntos en los que decidí enfocar esta charla. El primer punto es hablar de algunos mecanismos psíquicos en respuesta al temor. Aparecen ciertos mecanismos psíquicos en respuesta al temor y principalmente al temor a la muerte, ¿no? En segundo lugar, quisiera tocar cómo afecta la cuarentena y la pandemia a nuestros vínculos más cercanos, a nuestros vínculos afectivos. Es decir, la ansiedad y el estrés, pero enfocada en los vínculos, ¿no? Que en todo este tiempo, el año pasado, se vieron afectados de una u otra manera por esta cuestión de el confinamiento, del aislamiento, del pasar muchas horas en nuestra casa con las personas con las que vivimos, ¿no? Y en tercer lugar, también me gustaría mucho poder hablar de algunas herramientas posibles para enfrentar la ansiedad y el temor. ¿Por qué posibles? Porque algunos esas herramientas les pueden servir más que a otros, ¿no? Esto es mucho, digamos, el caso por caso y la situación de cada uno, ¿no? La pandemia vino a descolocarnos en muchos aspectos. Es decir, hoy estamos viviendo en lo incierto. Hay una pérdida de referentes, ¿no? No sabemos a quién creerles, ¿no? Aparece, bueno, el discurso de los epidemiólogos, de los médicos, de los políticos, los medios de comunicación. Entonces uno tiene como diferentes versiones, sobre todo al principio, ¿no? Donde los epidemiólogos decían una cosa, los médicos decían otra en relación incluso a la vacunación. Muchas personas decían, no, yo ni loco me vacuno, ni loca me vacuno, porque están probando en nosotros, no están suficientemente probadas. Hoy por hoy la mayoría está desesperada por vacunarse, ¿no? Es como que las realidades van como de alguna manera modificándose y todo muy vertiginosamente. Es como que no tenemos tiempo a caer en la cuenta de lo que está pasando, ¿no? Todo se sucede muy rápido. Y el mundo se volvió extraño, se volvió como ajeno, ¿no? En parte es el mundo que conocemos y en parte ya no lo es más. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? Sentimos desamparos, muchas veces sentimos soledad frente a todo esto. Lo cierto es que estamos en un contexto tan incierto que es difícil no atravesar un tiempo de ansiedad o un tiempo de angustia, de temor, en algunas oportunidades hasta de pánico. Las personas más fuertes, las que en un primer momento pudieron mantenerse en calma, en algún momento surgen pensamientos de temor, surgen pensamientos de angustia y tenemos que aceptar que eso es así y que eso nos sucede y que, bueno, si no nos sucediera, o sea, que no somos robots, ¿no es cierto? Que no somos máquinas. Y entonces todas estas cuestiones que aparecen, bueno, son esperables, ¿no? Frente a esto que se nos impone de alguna manera y que transcurre muy rápidamente y muy vertiginosamente sin que podamos controlarlo. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de estrés? ¿Qué entendemos por estrés? ¿Qué entendemos por ansiedad? Bueno, yo no voy a dar una explicación desde la biología porque no me corresponde, no es mi campo, pero sí quisiera explicarles algo en relación al estrés desde el punto de vista de las emociones, del psiquismo, ¿no? Entonces decimos que el estrés es una respuesta
a una o varias experiencias cuya exigencia excede los recursos de la persona. Son experiencias que nos demandan tal exigencia que exceden, que sobrepasan los recursos que tenemos nosotros. O muchas veces, cuando se junta el estrés con el temor, es el temor el que no nos permite ver los recursos internos que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? El temor nos frena. ¿Qué hace el temor? Nos paraliza, ¿no? Nos frena, nos paraliza, no nos permite ver que sí tenemos recursos. Entonces muchas veces es o por falta de recursos o por insuficiencia de recursos internos o porque el temor no nos permite ver esos recursos internos con los que contamos. ¿Qué entendemos por ansiedad también? Bueno, la ansiedad también es un estado de alerta continuo, ¿sí? Un estado de alerta continuo, donde se utilizan muchos o todos los recursos psíquicos para solucionar algún problema. Pero ¿cuál es la característica de este problema? Que no sale de nuestro pensamiento, es decir, estamos constantemente pensando en lo mismo. Entonces, hay un factor también que nos atraviesa a todos, que es el factor tiempo. No es que esto fue el año pasado y este año ya se resolvió, no. El factor tiempo también doblega al más fuerte, ¿no es cierto? Si bien hay recursos, si bien podemos tener recursos, si bien contamos con nuestra fe, con nuestra confianza, hay algún punto, algún momento donde aparece cierta angustia, cierta ansiedad, el querer controlar. La ansiedad tiene mucho que ver con el querer controlar todo, tener todo bajo control. Lo cual es imposible, porque hay muchas cosas que escapan a nuestro control y eso nos frustra o nos enoja, terminamos echándole la culpa a otro por no poder controlarlo todo, ¿no? Entonces dijimos que la ansiedad tiene que ver con el querer controlar y estos pensamientos que aparecen y que están, que se mantienen permanentemente, que no los podemos abandonar, que nos genera como cierta obsesión. Queremos apurarnos a resolver algo, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, el pensamiento de voy a contagiar a mis padres o voy a contagiar a alguien mayor de la familia, ¿no? ¿Cuántas veces esto resulta ser un temor muy, muy habitual entre las personas que viven con familiares de riesgo o con personas mayores? Bueno, hoy se trasladó también el riesgo a todos, es decir, que personas sanas y jóvenes también tienen la posibilidad de que se les complique el cuadro. Entonces, bueno, es como que se van ampliando cada vez más los temores en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con qué cosas se disparan, qué mecanismos psíquicos, qué recursos, qué mecanismos se disparan frente al temor? Es decir, tenemos mecanismos psíquicos, mecanismos que frente al temor comienzan a actuar, ¿no? Ahora, una cosa es el hecho en sí y otra es las diferentes interpretaciones que le damos a los hechos. No se puede negar que hay una pandemia, ¿no? Es decir, esto es un hecho que es fehaciente, que está, que no lo podemos negar. Podemos decir si el virus fue creado, si el virus es de la naturaleza, si hay un complot del G20 para diezmar la población. Podemos decir un montón de teorías y cosas que, digamos, en definitiva nadie lo puede saber, son todas conjeturas, pero lo que no podemos negar es que hay una pandemia que nos atraviesa a todos y que no está resuelta. Entonces, lo que hay es un hecho, pero también frente a ese hecho, lo que cuenta es cómo cada uno lo interpreta. Y en función de lo que interpretamos es que nos vamos a posicionar. Uno actúa y se posiciona en función de cómo interpreta el hecho, ¿sí? El impacto de la pandemia es diferente en cada caso. Entonces, yo me posiciono, depende de cómo interpreto. Hay posiciones más
vieron que están los que niegan, los que tienen posiciones más omnipotentes o negadoras, donde hacen como si usan barbijo, ¿no? Y se lo ponen de cuellito o colgado de la oreja. Entonces, bueno, hace como si se cuidara, pero en realidad no se está cuidando verdaderamente. Se autoengañan, ¿no? Se autojustifican. Entonces son ciertos mecanismos para defenderse del temor, que muchas veces, bueno, uno logra defenderse del temor, pero termina por perjudicándose porque no se está cuidando verdaderamente, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Genial. Si quieren escribir en el chat también, así podemos interactuar, así yo cada tanto los puedo ir leyendo y pueden ir comentando si hay algo que quedó medio raro, medio confuso, ¿sí? O si quieren agregar algo. Me gusta poder interactuar también y usar los recursos que tenemos, que son estos, para interactuar. Entonces, al principio de la pandemia, lo que hizo que nos guardemos en casa, ¿no? El quédate en casa al que todos adherimos medio unánimemente, ¿no? Fue básicamente el miedo a este nuevo virus que digamos que llegaba a matar. Entonces el miedo a la muerte nos encerró, nos hizo ser obedientes a esa premisa de, bueno, quédate en casa, nos encerramos, no queda otra, ¿no? Pero ese miedo a la muerte no lo podemos aguantar por mucho tiempo. No hay aparato psíquico, no hay psiquismo que aguante tanto tiempo de temor a la muerte. Lo que aparecen son mecanismos para reprimir ese temor, es decir, estos mecanismos de los que venimos hablando, ¿no? Aparecen mecanismos de defensa. A veces aparecen lo que se llaman defensas maníacas, esto de hacer y hacer, ¿no? Uno se pintaba toda la casa, hacía un curso online de corte y confección, o de pintura, o se ponía a fabricar cosas o a hacer microemprendimientos, es decir, esta compulsión por el hacer, por el ocupar el tiempo, por no perder el tiempo, por siempre tener algo para hacer, ¿no? También había proyecciones, ¿no? Esto de culpar a otros, ¿no? Bueno, la culpa la tiene tal país que creó este virus, o digamos, había mucha condena social a los que rompían la cuarentena, a los que no usaban bien el barbijo, a los que transgredían ciertas normas, es decir, la proyección, el culpar a otros, ¿no? También es otro mecanismo que aparece y que viene como a enmascarar o a velar ese temor que no queremos pensarlo mucho tiempo porque es bastante penoso y desagradable de sostener, ¿no? Aparece la culpa también como mecanismo, la culpa por un potencial contagio, el poder, el moverse por culpa tampoco es una buena, ¿no? La culpa no es buena consejera, como dice el dicho, el moverse por culpa, ¿no? Muchas veces nos obsesionamos en, por mi culpa se va a contagiar, como dijimos, tal familiar de riesgo, entonces, bueno, y esa culpa hace que uno se obsesiona tanto que muchas veces bueno, dice lo que hay que hacer, trata de cuidarse, pero surge algún descuido, un descuido inconsciente, ¿no? Un descuido que es como que uno sabe lo que hay que hacer, lo dice, pero ¿qué pasa? Hay un descuido inconsciente y termina haciendo lo contrario a lo que piensa que hay que hacer. ¿Sí? Estas cosas también pueden llegar a pasar. Entonces, la culpa hay que ponerla a trabajar, hay que hablarla, hay que ver qué pasa ahí, ¿no? No tomar decisiones por culpa. También desarrollamos mecanismos de negación que hacen que tengamos, como dijimos antes, conductas de descuido, ¿no? Bueno,
Hay quienes niegan hasta la existencia del virus, hay quienes dicen usar el barbijo no sirve, como dijimos antes, ¿no? Por último, hablamos de un temor que paraliza, ¿no es cierto? Un temor que nos inunda, nos frena la vida, nos frena el deseo, nos frena un montón de cosas. Y este temor muchas veces lo alimentamos, ¿de qué manera? Bueno, poniendo de fondo el noticiero 24/7, ¿no? El noticiero andando todo el día, la tele de fondo, donde siempre estamos escuchando las cifras, donde hay malas noticias, ahí está mi oído presto para escuchar. Y es una manera también de alimentar ese temor, ¿no? Porque, digamos, no se trata ni de negar y no escucho nada, no me importa, hago de cuenta como que acá no pasa nada, ni tampoco de inundarnos de malas noticias permanentemente, o sea, de estar todo el tiempo escuchando el noticiero. Sí se trata de estar informado, pero tampoco un exceso de información donde no nos dé lugar a otras cosas en el día, ¿no? Si pasa esto, ¿qué pasa? Es como que el mundo o nuestro mundo, la percepción del mundo, es de un mundo que es una permanente amenaza. El otro y el mundo se transforman en una amenaza, ¿no es cierto? Entonces, viendo un poco estos mecanismos que se disparan muchas veces, ¿no? Cada uno se habrá sentido identificado con algo, ¿no? Tal vez algunos empezaron con algunas cuestiones, con algunos mecanismos de defensa y luego eso pasó, ¿no es cierto? Eso cayó de alguna forma. ¿Cómo afecta la cuarentena y la pandemia a nuestros vínculos? Y creo que esto es para mí el punto central y fundamental de toda esta problemática, ¿sí? Esta semana escuchaba a un colega, un psicólogo que se llama Luciano Lutero, y decía que la angustia que vivimos hoy es darnos cuenta de que ya estábamos en cuarentena. Es decir, que ya estábamos aislados mucho antes de que arrancara la pandemia. Y me llamó la atención este concepto, ¿no? Él decía, la angustia que nos genera esto es darnos cuenta que ya estábamos aislados. Es decir, ¿qué significa esto? Ya estábamos aislados mucho antes de que arrancara la pandemia, porque estábamos aislados en nuestras propias ansiedades, en la hiperactividad, siempre preocupados por algo diferente, estábamos siempre acelerados a las corridas, buscando algo para hacer. Entonces veníamos viviendo, digamos, bastante mal en ese sentido, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasaba esto? Esta hiperactividad, esta hiperocupación. Él plantea que la vincularidad, es decir, los vínculos, son intrínsecamente conflictivos. En los vínculos, y fundamentalmente en los más cercanos, siempre hay conflictos. Es decir, los conflictos que más nos pesan, que más nos duelen, que más nos cuestan resolver, son los conflictos con los seres más queridos. ¿No es cierto? Es decir, a uno no le duele tanto Ahora que sí. tiene algún conflicto con el vecino de la vuelta o con el verdulero. Pero sí le va a doler si tiene un conflicto con su hijo, o su hija, o su pareja, o sus padres, o sus hermanos, ¿sí? Es decir, ese tipo de conflictos inherentes a los vínculos son los que muchas veces tapamos con actividad. Es decir, nos cuesta enfrentarlos, nos cuesta trabajarlos, nos cuesta dialogar y muchas veces los tapamos con hiperactividad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo de aislamiento al principio, que ahora, bueno, un poco algo de eso vuelve a resurgir en este último tiempo, ¿no?
ese aislamiento de alguna manera reacomodó, se reinventaron muchas cuestiones a nivel familiar, a los familiares convivientes, ¿no? Se tuvieron que hacer reajustes, en muchos casos muchos conflictos se agravaron, en otros casos se aprovechó para poder trabajarlos, es decir, hay algo de toda esta cuestión que incidió y sigue incidiendo en nuestros vínculos, ¿no? Ahora, como nosotros no somos máquinas que acatamos obedientemente, ¿no? Las órdenes, entonces, ¿qué aparece en esta cuarentena? ¿Quién le pasó, levante la mano por favor, que soñó de más, que soñó mucho en esta cuarentena, en este tiempo, o que sueña? Marisa, ¿quién más? Bueno, no los veo a todos porque algunos tienen la cámara apagada. Héctor, Ángela, sí, si quieren pueden escribir. Pero se sueña más, ¿no? Y se sueñan a veces cosas, bueno, los sueños son de por sí, a veces, muchas veces raros, pero se sueña como más nítido, ¿no? ¿No les pasa que se levantan y dicen, lo soñé como si realmente lo hubiera vivido, ¿no? Están como más nítidos los sueños. Muchas veces son sueños bastante angustiantes, otras tienen que ver con deseos que queremos, por ejemplo, en el periodo de mayor aislamiento, por ahí se soñaba con encontrarse con algún ser querido que no veías hace mucho, o estar en una fiesta, en un lugar lleno de gente, ¿no? En eso que en ese momento no se podía hacer. Entonces es como transgredir una norma, pero dentro de un sueño, ¿sí? En psicología se hablaba de que el sueño muchas veces oficiaba de cumplimiento del deseo, ¿no? Donde ciertos deseos se realizan en un sueño porque en la vida de vigilia no se podría o serían muy problemático que eso se realizara. Entonces, bueno, aparecen estos sueños, ¿no? Dijimos los vínculos tan importantes. ¿Qué pasa con los niños? Si nos ponemos a ver a nuestros niños, ¿quiénes tienen niños chiquitos? Levanten la mano, por favor. O pongan yo en el chat si quieren escribir. Lola. ¿Cuántos, Lola? ¿3? No vi tu mano. 3, bien. ¿Quién más? Niños chiquitos. 12 años. 2 chiquitos de 5 y 3. Yo. 1 de 5 años. Bien. 10 y 8. 2, uno de 10 y uno de 8. Bien. Bueno, hay muchos acá con niños, ¿no? ¿No les pasó que, bueno, varias cosas pasaron con los niños, ¿no? Desde la cuestión de la escolaridad vía plataformas virtuales, pero más allá de eso, ¿no? Los niños tienen sus recursos propios. Uno cree que tiene que estar como protegiéndolos mucho en esta situación. Y sí, obviamente que los adultos cumplimos ese rol, ¿no? Esa función de poder un poco masticarles un poquito la realidad y digamos, cocinarles un poquito que no sea tan cruda, ¿no? Esa es la función del adulto, pero eh, los niños tienen sus recursos propios a través del dibujo. ¿Qué dibujaban sus niños? A ver si coincidimos. ¿Qué es lo que más dibujaban los niños? Sobre todo los que están en la época de el monstruo, el miedo al monstruo, ¿no? El dormir con la luz prendida, dejar una lucecita. A ver, ¿quién se anima a escribir? Había un dibujo típico de los niños. ¿La lucha contra quién? El miedo. Se entrecorta. No se escucha. No sé. Bien, algunos dibujaban amigos de la escuela a la plaza, es decir, todo lo que no podían, al principio no se podía ir ni a la plaza, ¿no?
Familia feliz, aviones. ¿No les pasó que los chicos de ustedes dibujaban el coronavirus, que era el redondelito con los flequitos, con los pinchecitos? Sí. Superhéroes me ponen, aviones, familia, casa. Bueno, vieron, o sea, digamos, esta cuestión del miedo al monstruo se vio como reflejada en, digamos, todos esos miedos y eso como canalizados en el monstruo del coronavirus, ¿no? Era como un monstruo y, bueno, mi hijo dibujaba mucho ejércitos contra el coronavirus, en la escuela le hicieron hacer un escudo contra el coronavirus y él armó todo un escudo de donde estaba el dibujito del coronavirus tachado, es decir, ellos tienen su modo de tramitar toda esta cuestión que obviamente les da miedo también, ¿no? No están ajenos a lo que está pasando, los chicos entienden un montón, escuchan. Por eso les decía el tema del noticiero de fondo, los que tienen niños, escuchan y entienden más de lo que uno cree. Otro juego, los juegos que aparecieron en cuarentena, los juegos, ¿no? De los niños. En el momento donde tuvimos que quedarnos adentro de casa mucho tiempo, los niños hacían casitas con mantas, ¿no? Hacían tipo tolderías, se metían adentro, se llevaban comida, cosas ricas. Es como que necesitaron hacer una casita dentro de la propia casa. Otra casita dentro de la casa, es decir, mantener sus espacios también, ¿no? Esto de, bueno, no estoy en la escuela varias horas, no tengo mi espacio con mis pares, con mis amiguitos, entonces me lo construyo yo. Fíjense que los chicos tienen esos recursos y son increíbles, ¿no? Cuando uno los puede leer y se da cuenta de eso, es buenísimo porque tendríamos que mirarlos más, ¿no? Y aprender muchas veces. Los niños tienen sus recursos. Bueno, también, ¿qué pasaba, no? Esto de que los niños tenían que hacer tarea en casa, tenían que aprender en casa. A mí me tocó atravesar el primer grado con mi hijo más chico. Yo tengo un hijo de 13 años, Felipe, y un hijo de 7 años, Franco. Bueno, el año pasado él cursó primer grado en casa. Es decir, que toda la alfabetización, todos los rudimentos, ¿no? Los aprendió en casa. A mitad de año empezaron a tener algunos Zoom, la maestra divina nos tocó, nos llamaba por teléfono, hablaba con Franco, trató de alguna manera de hacer hincapié en lo vincular y eso está buenísimo, pero digamos que los niños no solamente nos tenían como papás, sino también como maestros, era como mucho, ¿no? Pobres chicos, era como demasiado. Pero bueno, a esas cosas nos tuvimos que acostumbrar y ellos también. Es decir, no solamente los papás, sino también los niños, bueno, los docentes también. En mi caso, docente y mamá, o sea que, y bueno, es como difícil también como docente también el tema de las plataformas, nos hicimos expertos en Zoom, Meet, Duo, todo lo que antes ni sabíamos que existían, ¿no? Eran cosas sumamente específicas para empresas, donde hacían videoconferencias, pero digamos, si no era por la pandemia, podían seguir en el anonimato mucho más. Cambios muy vertiginosos que exigieron y exigen lo máximo de nosotros. Y eso tiene sus consecuencias, ¿no? En cada uno diferentes, pero no es sin consecuencias todo esto. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Quiénes tienen hijos adolescentes? A ver. Carlos. Gabriela. ¿Quién más? Mi hija terminó 5º año en casa. Fue un caos, ponen. Cuando yo era chico hacía esas carpas dentro de casa, sí. Sí, también. Dibujos esperanzadores, qué bueno, genial. Hijos adolescentes. Tenemos, ¿no? Varios con hijos adolescentes. Bien. Bueno,
los adolescentes también encontraron ciertos recursos, aunque a los papás no nos gustó nada, y yo me pongo en primer lugar. Un colega hablaba del contraturno, y me pareció genial el concepto que él le encontró a esto, ¿no? Dice que se las ingeniaron de otra forma, al no tener espacios propios de la escuela, de sus lugares, digamos, los clubes o la plaza donde se juntan. Bueno, se crearon, este colega decía, un contraturno, ¿no? El contraturno, ¿en qué consistía? Consistía en dormir la mayor cantidad de tiempo durante el día y cuando los adultos iban a dormir, ahí arrancaban, ¿no? Entonces costó muchísimo este cambio. Pero ¿qué pasa frente al estar todo el día, ¿no? Con los adultos? Bueno, muchos encontraron ese recurso de decir, bueno, comparto el espacio, pero no comparto todo el tiempo. Entonces, hay un tiempo para poder hablar con los pares, estar conectado vía redes sociales o plataformas. ¿Con quién? Con los pares, con los amigos, ¿no? Y generalmente arrancaban a la noche y uno muchas veces no se daba cuenta porque, bueno, nos vamos a dormir y después uno bajaba a las 3 de la mañana a tomar agua, como era mi caso, y estaba el chico ahí conectado, ¿no? Y entonces, bueno, se nos tornó bastante complejo esa cuestión. Entonces, lo que es importante para los adultos es no patologizar las cuestiones de los adolescentes, ¿no? Muchas veces tenemos la tendencia a encontrarle patologías a ciertos comportamientos de los adolescentes y en realidad ellos tienen recursos psíquicos y estrategias que usan para poder empezar a armar su propio camino, ¿no? Y a veces eso a los adultos nos incomoda, nos cuesta aceptarlo. No significa que no tenemos que poner límites, ¿no? Pero tampoco patologizar las conductas de los adolescentes, ¿no? Hasta acá, ¿está claro? Los mareé un poco, ¿se entiende? ¿Sí? Genial, bien, veo deditos para arriba, bien. Muy cierto, mi hijo se acostaba a 4 a.m. y dormía hasta la 1 p.m. del día siguiente. Y claro, niño de 12 años muy difícil, extraña a sus amigos, sus pares, se entiende, sí, claro. Importante esto, ¿no? Que podamos entenderlo y no vernos nosotros como víctimas de nuestros hijos que no nos obedecen, que no nos hacen caso, ¿no? A veces tendemos a ponernos ahí en ese lugar medio autorreferencial donde, bueno, pobrecitos nosotros los padres que no respetan nuestros límites. Bueno, si hay algo propio de la adolescencia es la transgresión, ¿no? Ahora vamos a hablar algo de eso. Uno de los conflictos que atraviesa el adolescente es el vínculo con los padres. Ahí empieza a haber un conflicto en el vínculo, donde antes eran dulces, criaturitas, que nos veían como superhéroes. De repente, ¿qué pasa? Bueno, eso no es tan así, no sigue siendo tan así. Empiezan a mirar ídolos por otro lado, ¿no? En la música, entre ahora, bueno, están los youtubers, ¿no? Toda esta nueva movida que los adolescentes miran cómo otros chicos más grandes juegan a jueguitos y uno dice, pero ¿cómo pueden perder el tiempo de esta manera mirando cómo otro más grande juega a un jueguito? Bueno, en este tiempo donde no se puede ir a la plaza a mirar cómo juegan los más grandes, ¿no les pasaba que de chicos admiraban a los más grandes, a los primos, a los amigos? Por ejemplo, en la plaza había un grupo de chicos más grandes, adolescentes de 15, 16, jugando a la pelota y los de 12, 11 los miraban y estaban ahí mirando todo el partido hasta que uno se hace un poco más grande y lo invitaban, ¿no? Entonces, esas cuestiones que pasaban antes, hoy se trasladan a lo virtual. Hoy se admiran
a determinados youtubers que juegan a jueguitos, que entienden determinadas cosas, que aprenden de cómo se juega a un jueguito viendo jugar, ¿no? Esto de aprender viendo a otros, ¿no? Entonces, los padres nos enojamos muchas veces con esto y decimos, pero vos no tenías que hacer tarea, vos no tenías que estudiar, pero también es importante pensar que eso es algo que no, digamos, que ellos necesitan ver a pares y a otros un poquito más grandes también, que reemplazan un poco lo que pasaba en la presencialidad o en la época donde se podía estar más en la calle, ¿no? Donde no había tantos peligros, donde se podía estar en el potrero, en la plaza, en la vereda, bueno, en fin. Dijimos entonces que uno de los conflictos es la revisión del vínculo infantil con los padres, es decir, el adolescente empieza a revisar el vínculo infantil con los padres. Y muchas veces ese conflicto, una de las formas de enfrentar o atravesar ese conflicto es a través de la transgresión. A ver, transgresión puede ser, lo mandé a bañar y tarda 5 horas en ir a bañarse, ¿no? Desde eso a transgresiones más complicadas en relación a imitar, por ejemplo, el consumo de los adultos, ¿no? Del tabaco, las sustancias, el alcohol. Hablamos de transgresiones en varios aspectos, ¿no? Es decir, cuanto más copian cuestiones de los adultos para sentirse adultos es porque más les cuesta justamente buscar una vía más creativa de crecimiento, ¿no? Entonces, a mayor copia, menor creatividad en este sentido. Por eso es importante no coartar su creatividad. Es tan importante estar atentos a ver por dónde va su pensamiento, por dónde va sus inquietudes, ¿no es cierto? Es muy importante esto, ir acompañando al adolescente. Es decir, a los niños se los cría, pero a los adolescentes se los acompaña. El problema es cuando criamos a los adolescentes, ¿no? Y aparece este adolescente de más de 30 que, bueno, se eterniza su adolescencia porque los padres los siguen criando, no los acompañan, sino que los crían. El tema es cómo los adultos interpretamos la transgresión, cómo la sancionamos, ¿no? También eso es importante. ¿Qué nosotros hacemos con eso? Cómo nos movemos en relación a las transgresiones de nuestros adolescentes. Es decir, volvemos a lo mismo, no buscar patologías en todo, sí estar atento, por supuesto, si un chico no se comunica con nadie, no tiene amigos, no tiene pares, no se comunica, no quiere salir de la habitación, eso ya no es una cuestión típica de aislamiento, de fluctuación entre el aislarse y el estar, sino que esas son cosas que uno tiene que observar y que tener en cuenta y que, bueno, justamente estar atentos, ¿no? Dijimos que lo problemático en un niño, no lo dijimos, lo digo ahora, lo problemático en un niño es cuando no habla y no juega, no que se porte mal, que sea liero, que sea travieso, que transgreda ciertas reglas. Eso es algo que tiene que ver con el desafío, ¿no? A los padres, con el sentimiento de omnipotencia, pero en el adolescente lo mismo, ¿no? Es decir, cuando un adolescente no se comunica, no es que no se comunica con los adultos, no se comunica con nadie, no se ven muchos pares alrededor, ¿no? Está muy metido en algo, muy encerrado, ¿no? Puede haber ahí algo que es importante de atender, eso es muy importante de atender, ¿no? Estar atentos como papás. Más en este tiempo de aislamiento, es decir, donde el adolescente no tiene actividades por fuera de la casa, ¿sí? ¿Por qué tendemos a mirar la patología y no estas conductas como propias de la adolescencia? Porque proyectamos nuestras propias frustraciones, nuestros temores en nuestros hijos muchas veces. Entonces no miramos el consumo de los adultos, por ejemplo, el consumo
desmedido de psicofármacos, la automedicación que muchas veces hay en adultos, ¿no? El consumo naturalizado de alcohol diario, excesivo, pero naturalizado. Entonces ponemos el foco en los consumos de los adolescentes y no miramos los consumos en los adultos, ¿no? Que también es importante poder tenerlo en cuenta y poder mirar eso, ¿no? Poder hacerse cargo muchas veces de esas cuestiones, ¿no? Dos cuestiones para ir cerrando. Bueno, me quedaron algunas cosas en el tintero de los adolescentes y de los adultos, pero no ponerse en el lugar del sabelotodo. Ese es mi consejo para los papás y para mí misma, ¿no? No ponerse en el lugar del que se la sabe todo, porque al adolescente eso le genera rechazo. Es decir, empieza a aislarse, empieza a no contar. Entonces es importante poder sorprendernos, poder tener esa actitud de aprender también de ellos y no ponernos en el lugar de, mira, yo te voy a decir cómo son las cosas, ¿no? Que muchas veces nos pasa a los adultos. Algunas posibles herramientas para enfrentar la ansiedad, ¿sí? Y el temor. Para vivir mejor hay que trabajar cotidianamente, es decir, el poder vivir mejor implica un trabajo, implica un esfuerzo, no sale naturalmente. Hay un libro muy interesante de un psicoanalista que se llama Martina Lomo, que se llama Vivir mejor una tarea cotidiana, es decir, es una tarea cotidiana, ¿no? Un trabajo. ¿Qué significa? Hacernos preguntas, poner en palabras lo que podemos poner en palabras, no guardarnos las cosas, no acumular, ¿no? Fíjense que en la palabra de Dios, en Filipenses 4:6, hay un pasaje que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Es decir, fíjense, por nada estáis afanosos si no sean conocidas. Para poder trabajar las cosas que nos pasan, las tenemos que conocer, tenemos que indagar, tenemos que hacernos preguntas. Y mientras hablamos, nos vamos escuchando. Entonces, qué mejor que poner todas nuestras ansiedades, nuestras peticiones delante de Dios y poder hablar de las cosas que nos pasan. Poner en palabra esa angustia, empezar a poner a trabajar la angustia, no taparla. Taparla no sirve para nada porque se acumula más angustia, ¿sí? Hablar, contar, pedir, ¿sí? A través de la oración es importante porque estamos poniendo en palabras. Dice, diálogo también con alguien que uno elija para abrirse. Ser creativos en lo comunicacional ahora que no podemos vernos tanto. Bueno, buscar la manera, ¿no? Un espacio de psicoterapia, ¿por qué no? Si alguien lo está necesitando, siempre es muy útil. Pero hablar. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo el texto? Y la paz de Dios, es decir, el alivio, la entrega, el poder soltar, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La batalla en el pensamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía la definición de ansiedad? Un pensamiento que está permanentemente, ¿no? La batalla está en el pensamiento. Un pensamiento que está permanentemente dando vuelta, picoteando, ¿no? Como el pajarito. Y eso algo que no podemos soltar, ¿no? Guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El temor. ¿Tenemos 2 minutitos más? ¿Sí? Perfecto. El temor. El temeroso es egocéntrico. Así, se los digo sin anestesia. El temor encierra muchas veces egocentrismo, ¿sí? No podemos autocompadecernos. Tenemos que luchar contra nuestros temores. A veces se torna muy difícil. Pero fíjense esto, qué interesante, ¿no? Cuando tememos es porque hay una culpa subyacente y que tiene que ver con no amar lo suficiente, ¿no? El temeroso se queda ensimismado en sus temores, ¿sí?
¿sí? El temeroso está como encapsulado y agarra fuerte sus temores y no los suelta. No puede ver más allá, no hay lugar para el otro, para el temeroso, ¿sí? Y fíjense qué dice la Biblia en Juan 18 acerca de esto. Fíjense, es muy interesante. En el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Uno se pregunta, ¿castigo de quién? Castigo de uno mismo, ¿no? Nosotros nos autocastigamos en este sentido. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, hay temores. Temores, y dijimos que muchos de esos temores podemos darle muchos nombres al temor, temor a ser rechazado, temor al abandono, pero todos esos temores recaen en lo que es el temor a la muerte, básicamente, ¿no? El temor a la separación. Fíjense cómo este texto lo traduce la nueva traducción viviente. Me pareció muy interesante. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Me pareció muy rica esta traducción de la nueva traducción viviente de este texto, ¿no? Entonces, el problema no es sentir miedo, uno puede sentir miedo. El tema es cuando el miedo te gobierna, cuando todo pasa a ser miedo, ¿no? Y eso tiene que ver con el egocentrismo como posición infantil, porque ¿quién es egocéntrico? El bebé, el niño. El niño tiene todo el derecho a ser egocéntrico, lo necesita, porque su yo se está estructurando, se está formando, necesita de un otro, ¿no? El bebé llora aunque uno esté, no sé, tirado en la cama con 40 grados de fiebre, el bebé llora, tiene hambre, llora, quiere que lo levanten, llora, pero el adulto no. Entonces el posicionarse en ese lugar de temor, de que no hago esto porque me pueden hacer lo otro, ¿no? Es como estar posicionados en un lugar infantil, ¿no? De egocentrismo. No vernos en una dimensión social de la que yo formo parte y a su vez eso forma parte de mí. Siempre soy yo. El temeroso es yo, ¿no? ¿Qué decía el Señor? ¿Qué decía Jesús? El que quiera salvar su vida la perderá, y el que entregue su vida, éste la encontrará. Es decir, se trata de vivir en ese estilo de vida donde nos pensamos con cierto propósito social, de entrega, de darle al otro un lugar en mi vida, de amar, ¿sí? Que mi vida tenga un sentido para los demás. Esa es la forma en que nuestra sociedad va a sobrevivir. Si cada vez son más los temerosos y los egocéntricos, bueno, justamente es todo lo contrario a lo que es ser funcional socialmente, ¿no? Entonces, es importante poder trabajar nuestros temores. ¿De qué manera? Teniendo en cuenta al otro, teniendo la cabeza puesta en los demás, no en uno mismo todo el tiempo. Hay que redescubrir, trabajar nuestros vínculos, enfrentar los conflictos, soltar lo que no se puede resolver, controlar, ¿no? No resolver, sino controlar. Es decir, aquello que nosotros no podemos controlar. Poner la mirada en el otro y no en nuestro propio, mirar nuestro ombligo, ¿no? Y no autocompadecerse. No sirve para nada autocompadecernos. Para nada, al contrario, ¿sí? Y por último, bueno, ¿qué hacer con el malestar y la angustia? Queremos taparla muchas veces porque no la soportamos, pero eso no nos lleva a nada. La tapamos con ciertos placeres, ¿no? En la cuarentena todos engordamos un poco, ¿no? Aparece esta compulsión por la comida, por los consumos, ¿no? Desde el consumo puede ser desde el consumo de comida hasta consumir compulsivamente series de Netflix, ¿no? Y estar con maratones de horas y horas, ¿no? Entonces, no podemos tapar la angustia, hay que ponerla a trabajar, no hay que tapar el malestar.
Bueno, creo que hasta acá me parece que hablé mucho, no sé, espero no haberlos mareado. Acá hay algunos comentarios, ¿no? Hay algunas preguntas, si querés pasamos, Nati, entonces a poder compartir y expresar las preguntas, así Perfecto. vamos a ver. Acá, bueno, acá se hace referencia a los psicofármacos. Ángela dice, ¿cuál es la verdad para los que consumen? Porque ellos saben la teoría, pero muchos no entienden cuál es el límite. Cuando se enceguecen, ¿no? Ellos piensan que se va a terminar. ¿Ellos piensan que se va a terminar? Es una pregunta. Lo que es así. Bueno, habría que ver el caso por caso, ¿no? Pero el psicofármaco tiene que ser prescrito por un profesional de la salud. Es decir, la automedicación no es algo recomendable nunca, ni siquiera con las cosas más suaves como el ibuprofeno, el paracetamol. Siempre esas cuestiones pensamos que, bueno, más los psicofármacos, ¿no? Los psicofármacos tienen que estar reglados. Muchas veces tenemos, no sé, alguna vez en algún momento de nuestra vida se necesitó tomar una dosis mínima de ansiolítico, por ejemplo, prescripta por un psiquiatra, ¿no? O por un médico clínico también. Pero ¿qué pasa? Sobró y entonces uno se acuerda que eso le generaba cierto alivio, cierto placer o cierto borramiento de la angustia. Entonces, bueno, frente a cualquier cuestión, frente a cualquier dificultad, recurre a la pastillita, ¿no? Como si fuera algo mágico y en realidad un ansiolítico no trata ni soluciona el problema, sino que baja los niveles de angustia, ¿no? O los niveles de ansiedad. Ok. Después tenemos otra, dice, bueno, yo estoy en tratamiento con psiquiatría y psicóloga por la ansiedad y el año pasado empecé con ataques de pánico y cada vez eran más frecuentes. Tuve que pedir ayuda y gracias a Dios encontré, bueno, un psiquiatra y un psicólogo para cristiana también que me están ayudando. Excelente. Adelante. Adelante con eso. Hay que pedir ayuda. No tenemos que tener prejuicios con esas cosas. Antes se creía que el que iba al psicólogo era porque estaba loco, ¿no? Hoy es tan necesario esto de poder tener un espacio de diálogo, de poder tener un espacio donde uno es escuchado y uno se escucha cuando habla y hay un intercambio, ¿no? Y el otro puede ver, digamos, ciertas cuestiones que uno solo no ve, es decir, son dos trabajando en pos de uno, ¿no? En el caso del psicólogo, del psiquiatra, bueno, Francis adelante con el pregunta, tratamiento. ¿cuál sería la manera en la que podríamos acompañar a los adolescentes? Bien, buena pregunta. Dijimos que una cosa es criar, ¿no? El criar implica, bueno, un nene o un niño se le está muy atrás en muchas cosas porque es niño, ¿no? Se le hace todo, se le tiene todo listo, ¿no? Es empezar a acompañar, es no tener una actitud de imposición violenta, es decir, no violenta físicamente, sino me refiero a la imposición violenta de querer imponerle cosas nuestras a nuestros hijos adolescentes sin darles lugar a que ellos puedan expresarse, a que ellos puedan expresar su opinión, a que ellos puedan discutir de algunas cosas, ¿no? Esto de no porque no o no porque soy tu mamá y acá se hace lo que yo digo, muchas veces aparecen esas frases y está bueno poder escuchar la posición del adolescente, del hijo, ¿no? Es decir, el acompañar tiene que ver con el dar lugar, con el niño lo llevamos de la mano, tiene que cruzar de la mano, es decir, la crianza implica otras cuestiones, ¿no? El adolescente necesita acompañamiento, pero no avasallamiento, ¿no? El respetar sus espacios, el dialogar, el hacerlo reflexionar, ¿no? A veces cuesta porque uno se enoja, porque uno no entiende por qué pasa tantas horas haciendo algo, y bueno, y preguntarle por qué es lo que te llama. El otro día yo le decía a mi hijo, ¿no? Cuando estás tantas horas hablando, creo que hay una aplicación que se llama Discord,
Ahora ya es como que las cosas que antes, que para nosotros son una novedad, para ellos ya pasaron a ser obsoletas, ¿no? Y es como que van cambiando de aplicaciones, bueno. ¿Y qué es lo que tanto hablas en Discord? No, hablo con mis amigos, pero ¿qué es lo que tanto te gusta? Y bueno, hago esto, y él me explicaba, qué sé yo. Pero es En como esa ir preguntándole. aplicación, en esa aplicación, aparte de hablar, escuchan música y ven cosas. Ujú. Ujú. Claro, yo le decía, bueno, es importante esto me decía, hay algunos servidores, me explicaba de Discord, que te mandan cosas eh, que a mí no me gustan y bueno, me fui de ciertos servidores, le dije, bueno, bien, es importante que vos tengas el criterio para, muchas veces, digamos, no podemos delegar en ellos decisiones que no les corresponden, ¿no? Hay decisiones que tomamos los adultos en función de, de cuestiones que sabemos y que, bueno, que no queremos que ellos estén expuestos a determinadas cosas, ¿no? Que lo van a Muy bien. perjudicar. Muy bien, después se pregunta, hay una pregunta acá sobre un ansiolítico. Dice, ¿el ansiolítico tiene efecto de dependencia y tolerancia? ¿Por eso es el riesgo de automedicarse? Y sí, el ansiolítico tiene cierta, digamos, sí, dependencia, exactamente. Ah, Eh, sí, exactamente. Es decir, si al principio una dosis mínima te resultaba efectiva, después de mucho tiempo de tomar esa dosis, uno necesita subirla. Y eso es mm, la tolerancia, ¿no? claro. Sí. Francis hace otra pregunta acerca de cuáles serían las patologías que podemos ver en los adolescentes. Todo un tema, porque pareciera que el adolescente vive un torbellino, vive en un mundo, Un mundo paralelo. en un mundo paralelo y a la vez como si fuera pasando un torbellino por su vida. Realmente es muy Es que lo intenso, es, lo es. ¿eh? Lo es. Es que sí, pasa un torbellino. Es decir, están en un momento Entonces, de un no lugar, es decir, un poquito claro. chiquitos, un poquito adultos, como que no saben para qué lado ir, ¿no? Están como, es como una placa giratoria entre, bueno, me vuelvo aniñado para, no sé, sentir que todavía dependo, pero también le tomé el gustito a cierta independencia, ¿no? Y sí, muchas veces tendemos a confundir cuestiones patológicas. No, las patologías psíquicas graves pueden ser hay muchas, digamos, no, no tiene mucho sentido que de una clase de patologías, pero sí esto que yo les decía, estar atentos a el adolescente cuando no habla con nadie, no solamente con uno. Hay una cosa muy importante que es una herida narcisística muy grande para los padres, que es cuando los hijos cuando no sabemos, nos damos cuenta que no sabemos todo de nuestros hijos. Y que por ahí le cuentan a un preceptor más cosas que de las que nos cuentan a nosotros, ¿no? Y eso es una herida narcisística para nosotros, pero es un factor de crecimiento muy importante para ellos, paradójicamente, ¿no? Bueno, Eh, para ir finalizando, Nati, y acá hay muchos saludos también y bueno, muy contentos todos con la charla, están poniéndolo ahí, pero está interesante esta pregunta de Oscar Palacios que dice, ¿la ansiedad puede terminar en ataque de pánico? El ataque de pánico tiene que ver con un desborde de angustia, es decir, que no se puede tramitar tanta angustia, entonces de alguna manera hace síntoma en el cuerpo, ¿no? Uno tiene diferentes sensaciones corporales, donde aparece como una sensación de muerte inminente, se le cierra el pecho, muchos empiezan a tener sudoraciones, mareos. Tiene que ver con una angustia que no se puede tramitar, que nos desborda. Entonces es muy importante poder poner en palabras las cosas que nos pasan. Esto es lo que yo decía, para que no hable el cuerpo tanto, ¿no? Y podamos hablar más nosotros, aunque cueste, porque a veces cuesta poner en palabras las cosas. A veces ni uno sabe lo que le pasa, pero en la medida que podemos empezar a poner en palabras y buscar interlocutores que nos ayuden, que nos escuchen, que no que se apresuren a dar consejo, ¿no? Tal vez cuando estamos del lado de los que escuchamos es importante esto de no apresurarnos a dar consejos, sino más bien dar lugar a la palabra del otro, ¿no? Eso es muy importante. Y Nati, te hago una consulta, o es mi impresión, en este tiempo los casos de ataques de pánico son más frecuentes, todo esto ha hecho aumentar alguna patología, todo el tema de la pandemia
ha acrecentado ciertos casos? Sí, lamentablemente sí, hay muchos más casos de ataques de pánico, mucha gente con muchos miedos. Em, por ahí pacientes que atendí, que las tengo hace bastante tiempo y hacía un montón que no aparecía un ataque de pánico y bueno, eso reapareció, no como al principio, pero que ciertas cuestiones de la actualidad hicieron que, bueno, nuevamente aparecieran ciertos síntomas, ¿no? Eh, no son cosas, digamos, son en un espacio de análisis es muy, lo más probable es que se puedan superar. Es decir, no son cosas muy difíciles de levantar en este sentido. Muchas veces se necesita la ayuda psicofarmacológica, siempre con un psiquiatra, ¿no? Que tenga el permiso para poder medicar, ¿no? Y el conocimiento. En este tiempo tan especial, si estuvieras contrapuesta así en cuanto a contra la pared, ¿no es cierto? Y yo te digo, bueno, estamos en un tiempo de mucha ansiedad, mucho estrés, cortito y una síntesis concreta sobre cuáles son las herramientas que tenemos para salir adelante, porque nosotros también notamos, tanto en la tarea pastoral, como supongo también nosotros tenemos, nuestra iglesia es celular y tenemos guías de célula, que hay que mantener el nivel de animación. Animación significa el ánimo contagioso, entusiasmo con respecto a los demás, pero realmente en situaciones así tan adversas que dejamos de estar en la presencialidad, que tenemos este único recurso, a veces se complica incluso hasta con el guía de CDP. Y nosotros estamos sacando todos constantemente esa fuerza, ese ánimo que viene obviamente del Señor, pero en un tiempo en donde hay mucho bajón, y se siente, en términos Exacto. generales. Entonces, pero mucho, Exacto. muy abundante. ¿Qué nos podrías decir ya para ir concluyendo así telegráficamente? Un poco repito lo que dije al final en relación al temor, ¿no? Esto de poder tener una mirada más puesta en el otro que en nosotros mismos, ¿no? Si nosotros la estamos pasando mal, bueno, hay ancianos que no salen hace 1 año y medio de la casa, que no ven a sus hijos, que les pasan la comida con una soguita por el balcón, o gente de riesgo muy, muy complicada y que también. Entonces el poder estar atento al otro es una manera también de salir de nuestro propio, de nuestra propia angustia, ansiedad, pero digamos, no como un escape, sino como también algo en relación a poder tener una mirada más social de todo esto y de ser parte de una sociedad y no estar totalmente ensimismados en nuestras cuestiones. Por un lado eso, esto de perfeccionarnos en el amor, como dice el pasaje que leí, esto de poder hablar las cosas, ¿no? De poder poner en palabras, poder buscar a quien uno encuentre como un interlocutor válido para poder contarle un problema, ¿no? A veces tenemos diferentes amistades y por ahí con una amistad no tenemos la confianza de contarle algo, pero con otras sí, entonces sabemos que hay amistades que son más para, bueno, me junto a tomar unos mates, no, bueno, ahora justamente no se puede, pero no le contaría una cosa muy, muy personal, muy complicada, porque no sé si me entendería. Entonces, es poder buscar alguien que nos pueda entender, que nos pueda escuchar, ya sea un amigo, ya sea un líder, un pastor, un espacio de análisis o terapéutico también es fundamental si uno piensa que lo necesita. Esto de poder poner en palabras las cosas que nos van pasando, ¿no? Eso es importante. Esto es muy importante. A ver, está de más que diga, no está de más, pero digamos, cae de maduro esta cuestión de si tenemos posibilidades de hacer algún ejercicio físico, eso es fundamental, ¿no? Movernos de alguna manera porque eso lo necesitamos muchas veces en este tiempo, ¿no? Eso sube las defensas, nos anima, aumenta el metabolismo, ayuda a la circulación de la sangre, ¿no? Más en este tiempo de tanto frío, moverse es fundamental, fundamental.
el comer sano, el aumentar las defensas, ¿no? El sistema inmune fuerte. Y eso es, bueno, despojándonos de ansiedad, de miedo, de esa manera, es tan importante, ¿no? Poder cuidarnos en ese sentido, no solamente con el protocolo y con no salir de casa, sino poder disfrutar de alguna manera, buscar momentos de esparcimiento, de disfrute en medio del trabajo, de las obligaciones, de la crianza de los hijos, poder disfrutar de eso también, aunque a veces cansa o muchas veces machacamos sobre lo mismo, y bueno, no cansarnos de eso. Los hijos necesitan de nuestra perseverancia, esto de no desmayar frente a las cosas que nos cuestan, ¿no? Perseverar. Muy bien, una bendición. Sí. Damos gracias a Dios, Nati, te agradecemos muchísimo. Yo creo que es muy importante esto para nosotros. Sabemos que hay diversas secuelas del COVID que tienen que ver con cuestiones físicas directamente, del sistema nervioso, pero también se me están acercando personas que después del COVID han quedado totalmente desanimadas, sin fuerzas, y les ha afectado emocionalmente, hasta el punto que pasan 2 o 3 meses hasta que pueden recuperar de nuevo las ganas de hacer algo, las fortalezas. Sumado a todo esto, obviamente, el ambiente en general, como decís, del tema del temor y también el tema de la muerte, como presentaste al principio, es cierto, porque estamos en un ambiente en donde también hay pérdidas, seres queridos, y el ambiente es profundamente duro, ¿no? Muy duro. Muchas familias han perdido a un ser querido. Por lo tanto, es recomponer todo esto con la obra poderosa del Espíritu Santo como nuestro consolador y nuestro fortalecedor. Pero claro, lleva tiempo y es un tiempo de duelo y un tiempo bastante intenso. Por eso te agradecemos, porque todos estos recursos nos reafirman y nos alientan. Así que bueno, muchas gracias, Nati. Muchas gracias, Nati. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Un aplauso grande, pueden abrir los micrófonos, hermanos.